La persona que más amé en este mundo, fue la primera en desecharme cuando envejecí. Mis manos temblaban al sostener la carta de internamiento que dejó sobre la mesa. El papel olía a perfume caro y mentiras bien ensayadas. 30 años criando a esa niña, 30 años creyendo que la sangre significaba lealtad. Error mío. Cuando llegó el cáncer, ella trajo el abandono envuelto como regalo. Mamá, es lo mejor, dijo mientras me empacaba para el asilo como a un mueble viejo. La habitación del hogar para ancianos tiene paredes tan blancas como su traición. Por las noches, escucho los gemidos de otros residentes y pienso, ¿cuántos de nosotros fuimos descartados por quienes juraron amarnos eternamente? Mi garganta se cierra al recordar su último abrazo, rápido, sin calor, como si ya estuviera muerta. Pero lo que más me desgarra el alma no es el abandono. Es saber que, en el fondo, aún espero escuchar sus pasos en el pasillo. Esa es la verdadera maldición, susurro al espejo empañado, amar a quien nos trata como basura. Y entonces, algo dentro de mí se quiebra, no el dolor, sino la resignación. Porque hoy decidí, le enseñaré a mi hija el verdadero significado de las consecuencias. Tenía 19 años cuando la sostuve por primera vez un paquetito de esperanzas que cabía en mis brazos. Dejé la carrera de enfermería en segundo semestre, cambié cuadernos por pañales, fiestas por noches en vela contando cuentos para calmar sus cólicos. Después retomo los estudios, me mentía a mí misma, mientras lavaba uniformes escolares en la madrugada. Su sonrisa era mi salario. Cuando su padre nos abandonó, trabajé en 3 empleos para mantener ese departamento minúsculo donde ella creció segura. Vendí mis pocos vestidos bonitos para comprarle sus libros, diciendo no necesito nada nuevo, y lo creía. Porque en esos tiempos, bastaba con su abrazo antes de dormir para que todo valiera la pena. La primera caída fue en el mercado, cuando mis piernas simplemente se negaron a sostenerme. El jitomate que cargaba reventó en el piso como mi orgullo, rojo y aplastado. Los médicos movieron la cabeza con esa expresión profesional, artrosis severa, columna desgastada, corazón débil. Recetas y pastillas se convirtieron en mis nuevos compañeros. El bastón que empecé a usar pesaba más que todas las bolsas del mandado que había cargado en mi vida. Subir un escalón se volvió una maratón, y bañarme sola, una hazaña olímpica. Veía el cansancio en los ojos de mi hija cuando tenía que ayudarme, esa mirada que decía otra vez, antes de abrir la boca. Lo peor no era el dolor en las articulaciones, sino su silencio. Antes llamaba cada día, ahora solo mensajes cortos y evasivos. ¿Estás ocupada hoy, mija?, preguntaba, sabiendo la respuesta. Su voz al teléfono se volvió tan escasa como mis esperanzas de que aún me amara. Primero fueron excusas creativas, juntas de trabajo, fiebre de los niños, compromisos impostergables. Luego, el vacío que dolía más que la artritis, mensajes sin responder, llamadas que caían directo al buzón de voz. Cuando aparecía, siempre era de paso, con la mano en la perilla antes de sentarse. Mamá, debo irme, el tráfico está pesado, decía, mientras yo tragaba la pregunta, ¿cuándo volverás? Sus ojos evitaban los míos, como si mi vejez fuera contagiosa. En sus raras visitas, veía su pie golpeando el piso, impaciente, mientras yo intentaba alargar cada segundo. Hasta que un día entendí, ya no era su madre, era una carga. Y las cargas, como bien sabía, se desechan. Llegó un domingo soleado, con un pastel de supermercado y esa sonrisa tensa que nunca llegaba a los ojos. Mamá, siéntate, necesito decirte algo importante, dijo, acomodando los cojines del sofá como si preparara un escenario. Mis dedos se entrelazaron instintivamente, aferrándome antes del golpe. Cuando salieron las palabras, encontré un lugar maravilloso, con enfermeras 24 horas, fue como recibir un puñetazo en el estómago. El folleto colorido que me extendió temblaba en mis manos. Fotos de ancianos sonrientes en sillas de ruedas, jardines impecables, como un resort de tercera edad. Será lo mejor para todos, insistió, mientras yo navegaba el vacío entre sus palabras. Todos significaba ella, su marido, los nietos. Nunca yo. ¿Y si no quiero ir?, pregunté en voz baja, y vi su rostro cerrarse como una puerta con llave. No estás pensando claramente, mamá. Ya no podemos dejarte sola, argumentó, usando mi miedo más profundo como arma. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra relación. Cuando me levanté temblorosa, ni siquiera intentó ayudarme, solo observó, calculando el peso de su plan. Lo peor fue darme cuenta de que ya había cotizado precios, visitado el lugar, hecho planes.
Todo sin consultarme, como si fuera un mueble viejo para desechar. Esa noche, mientras ella roncaba en el cuarto de visitas, había venido a ayudarme a empacar, abrí mi baúl de recuerdos. Fotos de ella pequeña en mis brazos, cartas del Día de las Madres llenas de promesas eternas. Lo guardé todo en una caja de zapatos y escribí con letra firme, para Ana, cuando recuerde que tuvo madre. Lo dejé sobre su cama, junto al acta de nacimiento amarillenta, la prueba de que alguna vez fui más que un estorbo. Cuando la camioneta de mudanza llegó la semana siguiente, ya estaba vestida y lista, sin lágrimas. Acepté el abandono con la dignidad que ella nunca tendría. Pero al subir al vehículo, hice una promesa silenciosa, esa no sería mi última palabra. Algunas guerras se libran en silencio, y yo aún tenía unas bajo la manga, la casa que ella creía suya. El olor del asilo invadió mis fosas nasales al entrar, una mezcla agria de desinfectante barato, comida recalentada y medicamentos. Las paredes blancas reflejaban la luz fría de los focos fluorescentes, iluminando rostros marcados por el abandono. Mi hija firmó los papeles con la misma facilidad con que firmaba recibos de tarjeta, sus tacones repiqueteando en el pasillo mientras se alejaba. «Te llamo mañana, mamá», lanzó hacia atrás, mintiendo por enésima vez. Mi habitación tenía el tamaño exacto del baño de la casa donde ella vivía, la casa que yo ayudé a comprar. Coloqué mis pocas pertenencias en el armario metálico, 3 fotos, una Biblia y el osito de peluche que ella amaba a los 5 años. Por las noches, escuchaba los gemidos de la señora en la habitación contigua llamando a hijos que nunca venían. Me cubría la cabeza con la almohada, pero era inútil, el sonido de la soledad traspasaba cualquier barrera. Los días transcurrían idénticos, café frío a las 7, baño asistido a las 9, medicinas a las 3. La enfermera más joven, Talita, era la única que me trataba como persona. «Doña Marta, le traje su té de manzanilla», decía con una sonrisa que dolía por lo genuina. Yo agradecía, pensando en la ironía de recibir compasión de una extraña mientras mi propia sangre me olvidaba. Las visitas prometidas se volvieron mensajes, que se convirtieron en silencio. En las noches más difíciles, cerraba los ojos y volvía al pasado, yo pintando su cuarto de rosa, añadiendo estrellas al techo cuando descubrí que le gustaban. Recordaba el olor de su cabecita después del baño, las noches cantándole hasta que dormía. Ahora, mis manos temblorosas apenas podían sostener un vaso de agua. ¿Dónde estaba mi niña? ¿Aquella que prometió ser mi compañera cuando envejeciera? Fue en la 3ª semana que decidí, no moriría allí, olvidada como mueble viejo. Mientras los demás residentes veían telenovelas en la sala común, yo escribía una carta detallada a mi abogado. La casa que ella ocupaba tenía documentos firmados por mí, guardados en una caja fuerte por 20 años. Sonreí por primera vez en meses al imaginar su expresión al descubrir que el hogar perfecto que creó para su familia nunca fue realmente suyo. El asilo sería mi túnel, no mi tumba, y estaba lista para cavar mi salida. En las noches de insomnio del asilo, mi pasado desfilaba como una película cruel, yo cosiendo uniformes hasta las 3 de la mañana, vendiendo dulces en el tianguis para pagar sus cursos, tragando orgullo para pedir ayuda cuando su fiebre no bajaba. Cada sacrificio había sido regado con promesas de gratitud eterna. «Cuando sea grande, voy a cuidar a mamá», decía abrazando mi cuello con sus bracitos regordetes. Recuerdo el día que vendí la alianza de oro de mi madre para comprar su primera computadora. «Te mereces lo mejor», dije, frotando el recibo entre mis dedos como si fuera un talismán. Años después, ella botó esa misma computadora sin pensarlo 2 veces, igual que ahora me descartó a mí. Las cuentas que pagué, las noches sin dormir, las oportunidades perdidas, todo reducido a un número de habitación en una institución. Pero en ese mar de amargura, una chispa de rebeldía comenzó a crecer. Si mi amor no tenía valor para ella, quizá mi justicia sí lo tendría. Abrí mi bolsa y pasé los dedos sobre los documentos que Talita me ayudó a recuperar. La casa, las inversiones, todo estaba ahí, intacto y a mi nombre. Por primera vez desde que llegué a ese lugar, sentí algo diferente al dolor, era el sabor metálico de la determinación. El viento frío de la madrugada entraba por la ventana del asilo cuando el recuerdo me golpeó como un rayo. La casa. Ese departamento amplio en la colonia Nice, con terraza gourmet y vista al parque, que mi hija creía suyo por derecho. Recordé el día que firmé los papeles, 20 años atrás, usando mi viejo RFC de la boutique de ropa que tuve en los 90. En aquel entonces, su marido era un irresponsable y yo sabía que el matrimonio no duraría. Si algún día lo necesita, al menos tendrá donde caer muerta, pensé,
pagando de contado para evitar créditos. Contraté un gestor discreto y registré todo a mi nombre, sin decir nada. Cuando su divorcio llegó, como preví, le di el inmueble como herencia anticipada, pero guardé los documentos en una caja fuerte. Nunca imaginé que ese acto de protección se convertiría en mi arma de defensa. Ahora, al remover mis recuerdos, cada detalle volvía con claridad cristalina. El número de escritura, el nombre del notario, hasta el color de la pluma que usé. Todo estaba en mi vieja carpeta de piel café, olvidada en el fondo del closet. Mi corazón se aceleró al ver la cruel ironía. Ella vivía en mi casa, amueblada con mi dinero, criando a los nietos que apenas podía ver, y tenía el descaro de encerrarme aquí. Mis manos temblaban menos ahora, no de debilidad sino de indignación convertida en propósito. Tomé el bloc de notas que Talita me dio y listé cada documento necesario. A la mañana siguiente, pedí a la enfermera que llevara una carta al abogado de la familia, el mismo que ayudó en el divorcio de mi hija. Licenciado Lemos, necesito rescatar documentos de la caja fuerte 32, escribí con una calma que no sentía en meses. Mientras esperaba la respuesta, miré por la ventana del asilo y sonreí por primera vez en mucho tiempo. La vida tenía su forma peculiar de hacer justicia, y esta vez, yo sería quien la ejecutara. Lo recuerdo como si fuera ayer. Encontré recibos escondidos en el cajón cuando cuidaba a Ana durante su embarazo, cantidades absurdas perdidas en casinos en línea. Ella, ciega de amor, defendía a su esposo. Es solo una etapa, mamá. Pero yo conocía el olor de la ruina financiera, y él ya estaba hundido hasta el cuello. Compré el departamento en secreto 3 meses antes de que naciera mi primer nieto. Si ese irresponsable deja a mi hija en la calle, al menos tendrá un techo, me repetía mientras firmaba los documentos. Elegí una colonia buena cerca de escuelas, con espacio para que los niños crecieran. Pagué de contado, liquidando parte de mis inversiones, para que nada pudiera ser embargado. Cuando finalmente llegó el divorcio, como sabía que llegaría, le entregué las llaves como si fuera un regalo. Ahora es tuyo, hija, dije sin revelar que la escritura seguía a mi nombre. En ese momento pensé que estaba siendo demasiado precavida. Hoy veo que fue providencia divina. Ella nunca preguntó por los documentos, demasiado ocupada reconstruyendo su vida con mi dinero y mi apoyo. Los años pasaron y me convertí en una abuela de ocasión, presente en cumpleaños pero ausente en decisiones importantes. La veía remodelando mi casa, eligiendo muebles caros, publicando fotos en redes como una exitosa ama de hogar. Todo con la herencia anticipada que le permití disfrutar. Nunca le cobré renta, nunca pedí nada a cambio, hasta que decidió que yo era desechable. Ahora, acostada en la dura cama del asilo, sentí un sabor amargo de ironía en la boca. Ese acto de amor maternal extremo, proteger a mi hija incluso de su propia ignorancia, se había convertido en mi boleto de libertad. Mientras escuchaba los pasos de la enfermera en el pasillo, tracé mi plan. Esperaría hasta que intentara vender mi casa. Entonces, y solo entonces, revelaría que la reina del hogar nunca había sido más que una inquilina. La visita de la trabajadora social fue mi excusa para pisar nuevamente ese hogar que construí. Mientras fingía admirar las remodelaciones, escuché su voz en la habitación contigua. El departamento vale 1.2 millones ahora. Sí, lo venderé antes de fin de mes. Ni siquiera bajaba la voz, segura de que mi sordera senil la protegía. Mis dedos se aferraron al bastón, no de dolor, sino de determinación. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de nuestra relación. ¿Quieres vender mi casa?, pensé, mirando las fotos de mis nietos en marcos caros. Pues aprenderás que algunas herencias vienen con condiciones. A la mañana siguiente, llamé al único abogado que aún respetaba mi lucidez. Licenciado Lemos, necesito recuperar lo que es mío, dije con una voz tan firme como en mis años de dirigir mi negocio. Dudó un instante. Después de todo, ir contra su propia hija parecía monstruoso. Hasta que escuchó toda la historia. Mientras él reunía los documentos de la caja fuerte, repasé cada cuenta pagada, cada noche en vela, cada sueño postergado. No se trataba de dinero o propiedades, sino del valor de una vida entera de sacrificios. ¿Quiere borrarme? Pues ahora enfrentará mi historia completa. Firmé los documentos con mano temblorosa pero corazón resuelto. No había odio en mi gesto, solo la fría justicia de los hechos. Todo lo que ella poseía estaba grabado con mi sudor. Y ahora, finalmente, exigiría el reconocimiento que merecía. La noticia llegó en una mañana de martes, cuando 2 hombres de traje oscuro tocaron a su lujosa puerta. «Buenos días,
somos del despacho Lemos y Asociados, anunciaron mientras ella fruncía el ceño, aún en chanclas y bata costosa. Yo observaba todo desde el auto estacionado en la calle, viendo a través de la ventana cómo su rostro confundido se transformaba en incredulidad cuando le mostraron los documentos. Esto debe ser un error, rió nerviosa, sosteniendo los papeles como si quemaran. El abogado de más edad explicó con calma profesional: su madre es la única propietaria legal de este inmueble desde 2003. Los registros están todos aquí. Sus manos comenzaron a temblar cuando señaló mi antigua firma, tan familiar como olvidada. Pero, esta es mi casa, gritó con voz estridente de pánico. El segundo abogado abrió el portafolios con la copia de la escritura y el historial de pagos. Cada centavo salió de mis cuentas. Usted nunca fue propietaria, solo usuaria, explicó, mostrando las cláusulas que yo misma redacté 20 años atrás. Palideció al ver los estados de cuenta, las transferencias, todo a mi nombre. Sus labios se movían sin sonido, como pez fuera del agua. Cuando miró por la ventana y me vio en el auto, nuestras miradas se cruzaron por primera vez en meses. Mis ojos secos contrastaban con los suyos, hinchados de rabia y desesperación. «Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto?», gritó, saliendo descalza al jardín. Yo solo moví la cabeza, sabiendo que cada su palabra ahora era eco de preguntas que yo había hecho en silencio en el asilo. Los vecinos comenzaron a agruparse, curiosos ante el espectáculo. El abogado continuó, imperturbable: tiene 30 días para desalojar la propiedad. Cayó de rodillas en el perfecto césped que yo pagué, mientras yo finalmente giraba la llave de mi propio auto, un modelo modesto, pero comprado con mi dinero. Esta vez, fui yo quien se alejó sin mirar atrás. Apareció en el asilo al día siguiente, sin maquillaje, los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, necesitamos hablar, esto no puede ser verdad», suplicó, agarrando mis manos como si yo fuera su tabla de salvación. Sentí sus uñas clavándose en mi piel, desesperadas, pero mi corazón permaneció blindado. «¿Leíste los documentos, Ana?». «La casa siempre fue mía», respondí, devolviendo cada palabra con la misma frialdad que usó al internarme. Su rostro se retorció al entender que ya no había espacio para manipulación, solo para la cruda verdad que ella misma ayudó a construir. «¿Pero y mis hijos? ¿Dónde vamos a vivir?», sollozó, apelando a mi debilidad de abuela. Fue entonces cuando me incliné hacia adelante, mirando profundamente a los ojos de la mujer que alguna vez fue mi niña. «Debiste pensar en eso antes de abandonarme», dije mientras llamaba a la enfermera para terminar la visita. Su expresión de horror fue la última imagen que guardé de ella, finalmente comprendiendo que algunas consecuencias no se pagan con lágrimas tardías. «Mi nuevo departamento huele a pintura fresca y posibilidades. Son solo 2 habitaciones, pero los grandes ventanales dejan entrar el sol matutino, algo que el asilo nunca permitió. Contraté a Clara, una cuidadora que me trata con respeto, no por obligación, y que se ríe de mis viejos chistes. Por primera vez en años, despierto sin miedo a lo que traerá el día. El dinero de la venta de la casa está invertido, asegurando mi comodidad sin lujos innecesarios. A veces, cuando paso frente al edificio antiguo, veo a otra familia en las ventanas y sonrío. No me escapa la ironía, esos muros atestiguaron mi amor y mi dolor, y ahora resguardan historias ajenas. La vida continúa, y yo con ella. En las noches tranquilas, mientras tomo mi té de canela mirando el brillo de la ciudad, reflexiono sobre la paradoja: tuve que perder a mi hija para reencontrarme. El amor que ella rechazó ahora florece dentro de mí, para mí. Y esta vez, nadie podrá arrebatármelo, porque aprendí a dárselo primero a quien siempre lo mereció, a mí misma. Regresó al día siguiente, usando a los nietos como escudo humano. Los niños corrieron a abrazarme, ajenos al drama que los rodeaba, mientras Ana se quedó en la puerta con miradas suplicantes. «Los niños necesitan a su abue», dijo con voz melosa como jarabe falso. Abracé a mis nietos con todo el amor, pero al alzar la vista hacia ella, mantuve una mirada fría como el acero. «¿Hasta a tus propios hijos usas como moneda de cambio?», pregunté en voz baja, viendo su rostro contraerse. Los pequeños no entendían por qué mamá temblaba, porque la abue hablaba con esa voz gélida. Pedí a la enfermera que los llevara por un helado al comedor, no merecían presenciar la caída final de su madre. Cuando quedamos solas, Ana se desmoronó. Cayó de rodillas, abrazó mis piernas, suplicó perdón entre sollozos. «He cambiado, mamá. No me abandones».
Cada palabra era un eco distorsionado de lo que yo había gritado en silencio en mi cuarto del asilo. Mis dedos se alzaron, casi rozan su cabello como antes, pero me congelé a mitad del gesto. Algunas heridas no se sanan con disculpas oportunistas. Te he amado desde el primer instante que te sostuve, comencé, con una calma que hasta a mí me asustó. Pero el amor no es licencia para el abuso. Escogiste tu camino, ahora vive con él. Vi el instante exacto en que entendió que no había vuelta atrás. Sus ojos se vaciaron, los hombros cayeron, como títere con los hilos cortados. Cuando la enfermera regresó con los niños, yo ya estaba de pie, sosteniendo mi bastón no como apoyo, sino como cetro. Díganle adiós a mamá, indiqué a mis nietos, besando cada carita. Ana intentó una última mirada suplicante, pero solo asentí al guardia. Mientras la puerta se cerraba entre nosotras, sentí algo extraño, no alegría, ni tristeza, sino la solemnidad ligera de quien finalmente pone un punto final.